Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. CHP-21, en busca de Mocha. Blandiendo su zanpacuto con fuerza, el Hollow se desvió esquivando la punta. Pasando a toda velocidad, derribó tanto al Shinigami como al Caballero Oscuro. Sus alas, aleteando arriba y abajo, crearon más distancia entre él y los dos, escupiendo una sustancia plateada y viscosa. Ichigo y Batman esquivaron lo que fuera y, para su sorpresa, la sustancia comenzó a devorar el tejado de ladrillo. Un fuerte sonido, seguido de vapor que se elevaba de la superficie con la que hizo contacto, resonó: bien, no se muevan. Me encanta ver a mis víctimas retorcerse justo antes de devorarlas, jajaja. Desde atrás se acercó su cola, de 14 pies de largo. Ichigo se colocó a un lado y en el aire, esquivándola justo cuando la cola impactó contra Batman, haciéndolo caer del borde. Con el gancho en mano, lo usó para volver a subir al tejado. El Hollow se concentró exclusivamente en Ichigo, y Batman introdujo un código específico bajo su guantelete. Momentos después, el Batplano apareció sobre ellos, un láser verde brillante saliendo de un compartimento de misiles. El Hollow e Ichigo lo detectaron de inmediato, y el Hollow se alejó a toda velocidad. ¿Crees que vas a derrotarme tan fácilmente? Piénsalo 2 veces. Jejeje, he visto cómo has eliminado a otros de mi especie. No caeré en ninguna de tus trampas, murciélago, dijo el Hollow, mirando hacia otro lado mientras esquivaba la explosión que emanaba del vehículo volador. Ichigo se lanzó al aire y le cortó el ala izquierda por la mitad, observando cómo la monstruosa alma barra diagonal bestia perdía el control y se precipitaba por encima del tejado. Batman saltó hacia atrás, posicionándose cerca del borde. El tamaño del Hollow ocupaba toneladas de espacio. Buen trabajo, dijo Batman mirando a Ichigo antes de volver la vista al panel. Yo me encargo. Al pulsar un botón, otro rayo del Batplano se cargó, e Ichigo tomó inmediatamente el control de la situación. Un momento, ¿no podemos al menos hablar de esto? Esas fueron las últimas palabras del Hollow antes de que la espada de Ichigo le atravesara el rostro, dejándolo morir. Con un solo clic, Batman impidió que el rayo se cargara y finalmente se apagó. No dije que me encargaría de esto, espetó el Caballero Oscuro con furia. No sé si sabes que los huecos eran originalmente almas humanas. En el fondo, no son del todo malas, y sea cual sea el método que hayas usado para deshacerte de ellas, es erróneo. Explícate, te escucho. Batman dio un par de pasos hacia adelante. Ichigo guardó silencio, pensando en cómo explicarlo de forma clara y concisa. Respiró hondo, mirando al suelo. De donde vengo, cuando una persona muere, su alma pasa a la sociedad de almas, aunque en muchos casos no sucede así. Por diversas razones, algunas almas permanecen en el mundo humano. Una cadena, o mejor dicho, una cadena del destino, cuelga del pecho de cada alma. Todo era muy extraño y Batman nunca había oído nada parecido, a pesar de seguir escuchando. La cadena representa el tiempo que le queda a un alma antes de convertirse en un Hollow. Soy un Shinigami y, cuando destruyo uno, el alma verdadera que contiene se purifica y se envía a la sociedad de almas, donde debería haber estado desde un principio. Si un no Shinigami los destruye, el alma no puede ser purificada ni enviada a la sociedad de almas, en otras palabras, se elimina por completo. Esto no es nada bueno, y por eso el Gotei 13 me ha enviado aquí para solucionar el problema. Como ya dije, me iré de aquí cuando termine. Avanzando hacia el borde de espaldas a Ichigo, la capa de Batman ondeaba al viento. Ahora comprendía mejor a qué se había enfrentado todo este tiempo. Su primer encuentro con los Hollows le había generado muchas preguntas, pues los creía demonios o extraterrestres. Jamás imaginó que resultarían ser almas poseídas por la oscuridad. Puedes quedarte y terminar lo que viniste a hacer, pero que quede claro una cosa, Batman miró por encima del hombro. Mantén un perfil bajo y no hagas nada fuera de tu misión. Bandas de diferentes territorios han actuado al mismo tiempo. ¿Y qué? Ichigo se cruzó de brazos. Batman miró hacia las calles de abajo. La guerra contra el crimen es mi guerra solo, no necesito la ayuda de nadie. Hagan lo que tengan que hacer y no se metan en mi camino, y no tendremos problemas, ¿entendido? Claro, lo que tú digas. Una pregunta.
Pregunta lo que quieras, respondió Ichigo. ¿Cuánto tiempo llevas en Gassen? Supongo que no más de 3 horas. El Goria se habría enviado a alguien mucho antes, pero solo recientemente descubrieron que este era el segundo lugar al que se dispersaron los Hallows. Que yo sepa, no se ha encontrado ninguna prueba de quién está detrás de todo esto, pero los capitanes del Gotei 13 creen que una o varias personas están trabajando entre bastidores. Tras un rato de silencio, Batman pulsó un pequeño auricular dentro de la capucha, interceptando la comunicación por radio de la policía. Como siempre, la radio era fiable, lo que le permitió saber con precisión a qué zona de la ciudad debía dirigirse a continuación. Sacando el gancho de su cinturón, Batman se enganchó al batiplano y despegó hacia el cielo nocturno. ¿Eso es todo? Pensé que tendría algo más que decir, susurró Ichigo. Al otro lado de la ciudad, la lluvia amainó hasta cesar por completo. Jin y Kurumu salieron del refugio que habían usado para no empaparse aún más. Fue entonces cuando vieron el emblema del murciélago en el cielo, sin tener ni idea de lo que significaba. No sabía si era porque había parado de llover o por otra razón, pero el olfato de Jin se agudizó. Tenemos suerte. Creo que Tsukune no está a más de 3 kilómetros. Jin volvió a olfatear, captando el aroma de Moka e Ichigo. El aroma de Moka es tenue, y desde aquí es difícil saber con certeza hacia dónde se encuentra. El de Ichigo no es mejor, y parece estar en movimiento. Bien. Lo importante es que tienes una buena idea de dónde podemos encontrar a Tsukune. Apresurémonos a llegar hasta él antes de que ocurra algo. Por lo que tú y yo hemos visto de este lugar, probablemente no sea una buena idea que esté caminando solo por las calles. Jin se frotó la barbilla con 2 dedos. Si no recordaba mal, Moka y Tsukune entraron al portal al mismo tiempo, tomados de la mano. Como él y Kurumu, deberían haber estado juntos. Al entrar en Gassen, percibió el aroma de ambos y en ese momento supuso que estaban juntos. ¿Había ocurrido algo que los separara? Fuera lo que fuese, no le daba buena espina. Sí, claro, dijo, apartando la vista del cielo mientras caminaba. Vamos. Kurumu se acercó a él por la derecha y le dio un codazo con el hombro. ¿Todo bien? ¿Pareces tenso?, preguntó. Nada, no es nada. Kurumu no se lo creía. Su tono y postura le bastaron para darse cuenta de que algo andaba mal. Ambos se mantuvieron en las calles principales, evitando callejones y calles secundarias. Después de lo que habían vivido hasta entonces en la ciudad, era la única opción sensata. Había demasiada gente extraña merodeando por ahí. Poco a poco, Kurumu y Jin aceleraron el paso y, tras casi 20 minutos de trote, dieron con la persona que buscaban. Tsukune. Gritó Kurumu. «Kurumu-chan, ¿estoy viendo cosas?», preguntó. Corriendo hacia él, lo abrazó con fuerza. Al igual que ella y Jin, estaba empapado por la lluvia. Vio a Jin acercándose por encima de su hombro, Jin-senpai también. ¿Cómo llegaron aquí? No lo entiendo. Tsukune se separó un poco y miró a Kurumu a los ojos. Atravesamos el vórtice como tú y Moka justo antes de que se cerrara. Que sepamos, ninguno de los demás lo hizo. ¿Dónde está Moka? Jin-senpai y yo aparecimos juntos en el mismo lugar, así que eso significa que tú y ella también debieron haber aparecido. Tsukune bajó la cabeza cuando Jin se acercó a ellos. No sé cómo decirlo de otra manera, pero secuestraron a Moka-san, dijo Tsukune con una mueca, pateando el suelo. Nos engañaron haciéndonos creer que eran socios de Ichigo, y una vez que bajamos la guardia, simplemente lo olvidaron. Da igual si me pillaron desprevenido o no, fallé en proteger a Moka-san. Solo puedo imaginar lo que estarán haciendo. Apretó los puños, incapaz de terminar. Jin le puso una mano en el hombro por detrás. No te preocupes, la encontraremos, y si alguno de ellos la toca, se las verá conmigo. Déjalo todo en mis manos, haré todo lo posible por encontrarla. Tenemos que irnos, quién sabe lo que podrían hacer. Jin miró a su alrededor, intentando descifrar hacia dónde debían ir. La distancia a la que se encontraba dificultaba precisar su ubicación. Tras unos segundos de deliberación, Jin señaló en una dirección. No estoy del todo segura, pero tengo la corazonada de que está por allí. Tsukune y Kurumu no tuvieron más remedio que confiar en su instinto, siendo Jin su única opción viable para reunirse legítimamente con el vampiro.
Besos. Tras casi una hora buscando Hollow sin éxito, Ichigo pensó en regresar a Kon. Durante su vuelo sobre la ciudad, se encontró cerca del lugar donde había perdido sus pertenencias poco antes de su viaje a Gassen. Con la vista y la atención bien aguzadas, Ichigo divisó algo que creía que jamás volvería a ver: mi maleta. Exclamó, lanzándose en picado hacia ella. La maleta había quedado abierta y, por eso, toda la ropa que había dentro estaba empapada. Era obvio que alguien había estado revisando sus pertenencias, muchas cosas estaban fuera de lugar. Aparentemente, no faltaba nada. Sin darle mucha importancia, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Luego cerró la maleta y salió volando con ella. Papá, papá, mira allá, es una maleta voladora. Una niña pequeña saltaba señalando al cielo. Qué bonito, cariño, respondió el padre, tirando de su hija sin mirarse a sí mismo. Un par de personas más en la zona también lo notaron, pero rápidamente desaparecieron tras los altos edificios. Como todos, nadie pudo verlo en su forma de Shinigami, excepto cierta persona. Ichigo presentía que los Hollows que quedaban en la ciudad se ocultaban allí, y debido a su tamaño, no le sorprendía que le costara encontrarlos. Incluso era posible que supieran de su presencia. No tardó en llegar al tejado donde había dejado a Kon, aliviado de que no se hubiera ido. Al acercarse, notó un agujero en el lateral de su chaqueta, similar al de una bala, y una puñalada en la zona del cuello. ¿Qué demonios? Creí haberte dicho que no fueras a ningún lado, eres un idiota. Ichigo dejó la maleta en el suelo. ¿De verdad esperabas que me quedara quieto un par de horas mientras te ibas de cruzada contra los huecos? Estar mucho tiempo en un mismo sitio, y sobre todo aquí arriba, cansa enseguida. ¿Ya casi terminas para que nos vayamos a casa? Este sitio es un asco. Una mujer me pidió dinero y, cuando le dije que no, se puso furiosa y estuvo a punto de arrancarme la cabeza si me hubiera quedado más tiempo. Luego me topé con un par de chavales que me tiraban petardos. Por si fuera poco, me encontré con una banda que se hacía llamar los Sabuesos Enajenados. Uno me puso un cuchillo en la garganta, o en la tuya, como quieras verlo. Ichigo se llevó la mano a la cara mientras seguía escuchando el relato de Kon sobre lo sucedido. Me persiguieron durante unas 3 manzanas hasta que logré despistarlos por completo. Después de eso, volví aquí y no he ido a ningún otro sitio desde entonces. Si me hubieras escuchado desde el principio, nada de esto habría pasado, no puedo creerlo. Un fuerte ruido proveniente del cielo interrumpió a Ichigo. Sobre ellos pasó un vehículo con forma de murciélago, un justiciero conocido se deslizó y aterrizó a un lado. ¿Quién demonios es ese?, preguntó Ichibarra diagonal Kon, retrocediendo de un salto y señalando al caballero oscuro. Ichigo sabía que la situación se tornaría extraña si no lo explicaba de inmediato. Lo primero que hizo fue agarrar a Ichibarra diagonal Kon por el cuello y, con un rápido rodillazo en el estómago, le extrajo la píldora de alma modificada, fusionándose simultáneamente con su cuerpo. ¿A qué mola? Ichigo sostuvo la pastilla en la palma de la mano de Batman, frente a él. Esto se llama alma modificada y, cuando me transformo en espíritu, toma el control de mi cuerpo para que no quede indefenso. Funciona con objetos inanimados, pero en vez de explicártelo, te lo demostraré. Ichigo sacó el león de peluche de la bolsa que llevaba al hombro y le metió la pastilla en la garganta. La próxima vez que hagas eso, avísame. Se quejó Kon, saltando de los brazos de Ichigo. Batman no sabía qué pensar del alma modificada, pues nunca había visto nada parecido, pero no era difícil de comprender. Había visto bastantes cosas durante patrullas y misiones con sus compañeros fuera de Gassen. ¿Qué haces aquí? Pensé que estarías ocupado combatiendo el crimen o algo así, preguntó Ichigo. Tenemos que hablar, dijo Batman, dándole la espalda a Ichigo mientras caminaba hacia el borde. Pero no aquí, sígueme por aquí. Tengo algunas cosas que te ayudarán en tu búsqueda. Ichigo vio a Batman saltar del borde y aterrizar en un vehículo negro junto a la acera. Metiendo a Kon en la mochila, Ichigo arrastró sus pertenencias mientras bajaba por la misma escalera que había usado para subir. El diseño y la forma del vehículo negro eran distintos a los de los demás camiones y coches de la zona. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de deportivo con blindaje de combate de alta gama?, pensó Ichigo rascándose la cabeza. Es el Batimóvil. Date prisa y sube.
Ichigo dudaba, que Batman fuera un justiciero enmascarado tampoco ayudaba. Aún así, lo había visto en acción contra los criminales de Gasem y parecía ser un aliado de la policía. Completamente capaz de defenderse si resultaba ser una trampa, Ichigo saltó al asiento del copiloto y el capó de acero se cerró sobre ellos. ¿Te importa si te pregunto a dónde vamos? Batman pisó el acelerador y el Batmóvil salió disparado casi a toda velocidad. Al igual que Nueva York, Gasem era una ciudad vibrante las 24 horas del día. Muchos otros vehículos seguían circulando por las calles, y tras varios segundos sin obtener respuesta, Ichigo llegó a la conclusión de que Batman no le iba a contestar. Otra cosa que le intrigaba era que el Batmóvil estuviera aparcado justo debajo del edificio, cuando momentos antes Batman había salido del vehículo volador. Ichigo intentó distraerse. ¿Cuántos huecos encontraste? Por segunda vez no obtuvo respuesta. Ichigo se preguntó si el caballero oscuro le prestaba atención. Hay que reconocer que eres bueno para tener una buena conversación, ¿eh? Es como hablar con una pared, dijo Ichigo con sarcasmo. Bajo la capucha, el justiciero enmascarado frunció el ceño, pero no respondió. El Batmóvil cambió de carril bruscamente y Batman giró en una esquina. Responderé a cualquier pregunta que tengas cuando lleguemos. ¿Dónde está? Como antes, Ichigo no obtuvo respuesta. Decidió permanecer en silencio durante el resto del trayecto, reclinándose y mirando por la ventanilla lateral. En otro lugar, alguien observaba todo desde una habitación oscura. Casi no podía creer cómo se desarrollaban los acontecimientos. Interesante, muy interesante. El Shinigami sustituto y el Caballero Oscuro se encuentran, ¿por qué no me sorprende? Era como si estuviera predestinado a suceder en el momento en que Ichigo Kurosaki saltó a la segunda ubicación. Es curioso cómo funcionan las cosas. Sonrió bajo su máscara. Aún estando concentrado en la pantalla, Ultra Bros percibió el sonido de pasos que se acercaban rápidamente fuera de la puerta. No, no puedes entrar, el amo Ultra Bros está trabajando y no quiere que lo molesten. 3 guardias fueron empujados hacia atrás a través de la puerta, uno de ellos cayó al suelo. Disculpe las molestias, señor, no quiso escuchar nada de lo que le dijimos, informó uno de los 3. Está bien, sabía que vendría de camino. Puedes irte. Como desee. Cada guardia hizo una reverencia antes de salir. Caminó hacia él, con su largo cabello verde y alas de murciélago que sobresalían a ambos lados de su cabeza y torso. Un pequeño aviso sobre su fuerza hubiera sido bueno. Casi me matas, idiota, espetó acercando su rostro al de él. No te preocupes, Aenslan. Ni siquiera yo sabía que Kurosaki tuviera tanto poder oculto. Antes de que preguntes, ya presencié tu batalla contra él y he estudiado sus movimientos. Solo es un suplente, así que dudo que tenga algo más de lo que demostró contra ti, pero seguiré vigilándolo de cerca. Morrigan miró los monitores y vio que Ichigo estaba en uno de ellos, sentado sobre la encimera de los controles. Veo que ya no está en el reino yokai. ¿Se encuentra ahora en el mundo humano? Sí y no. Desafortunadamente, el Gotei 13 descubrió la segunda ubicación de mis huecos dispersos y envió al sustituto tras ellos. Se llama Ciudad Gótica y, en cuanto a su estructura, es como cualquier otra gran ciudad. Apartándose de la encimera, caminó hacia la salida. Bueno, en ese caso creo que es hora de que visite Gasem. La primera ronda es para Ichigo, pero la próxima no será igual, tengo una sorpresa para él. No siempre se trata de quién es el más fuerte, además, ningún hombre puede resistirse al encanto de una súcubo. Ultra Bros giró en su silla, ya tengo a otra persona en Gasem vigilando la situación. No te quiero involucrado. Pronto tendré algo que hacer para ti, pero hasta entonces quiero que te quedes aquí en la fortaleza. Va. Morirme de aburrimiento no es lo mío. Si te preocupa que arruiné tus planes, no te preocupes. No haré nada que llame la atención. Lo único que me importa es divertirme y competir, y aquí no lo encontrarás. Morrigan le sacó la lengua y salió corriendo por la puerta, bajando por el pasillo. Hizo exactamente lo que sabía que haría. Pronto llegará el momento de la segunda fase de mi plan. Ultra Bros se inclinó hacia adelante, apagando todos los monitores que solicitaban su ayuda. Díganle a Ulquiorra y a los demás generales que me esperen en el muelle 28 en 15 minutos. Ultra Bros se levantó de la silla. Como desee mi señor.
Continuará. CHP-22, reunidos. Durante todo el trayecto, Ichigo permaneció en silencio, con la vista fija en la ventana casi todo el tiempo. No podía asegurarlo, pero suponía que ya no estaban dentro de los límites de la ciudad, sino que atravesaban lo que parecía ser una zona boscosa. Sin embargo, Gasem aún se divisaba mientras subían una empinada colina rodeada de árboles y grandes rocas. Se preguntó cuánto faltaba para llegar a donde quiera que el caballero oscuro los estuviera llevando. En su opinión, iban en la dirección equivocada. Conociendo a los Hallows como los conocía, sabía que todos y cada uno de ellos acechaban en algún lugar de la ciudad. Se alimentaban de almas humanas. Durante el trayecto, Ichigo sintió en repetidas ocasiones el impulso de hablar, pero presentía que no obtendría respuesta, como en los dos primeros intentos. Estuvo a punto de saltar del vehículo y regresar por otro lado. El Batmóvil frenó en seco, disipando todos sus pensamientos. Llegamos, dijo Batman, pulsando un botón, y la capota se abrió. Ambos salieron del vehículo y pisaron el suelo húmedo por la tormenta que había caído poco antes. Estamos en medio de la nada, ¿cuál podría ser su razón para traerme aquí?, pensó Ichigo, tratando de comprenderlo. Siguió a Batman hasta la ladera de la montaña, sin saber qué tramaba. Ichigo arqueó una ceja, observando al caballero oscuro detenerse frente a una pared sólida, la ladera de la montaña. Debido a la oscuridad, no pudo asegurar si había un panel oculto que Batman había saltado, porque de repente un escáner emergió de la montaña. Su luz brillante recorrió el cuerpo de Batman de pies a cabeza. Identificado como Batman, desactivando los bloqueos de seguridad, dijo una voz robótica. Ichigo no supo de dónde provenía. La ladera de la montaña resultó ser mucho más que eso, un pasadizo oculto. Una gran sección del muro ascendía, creando una entrada perfecta. Sígueme por aquí, dijo Batman, mirando a Ichigo. Intrigado por lo que había dentro, Ichigo lo siguió. Además, seguía sin comprender por qué el enmascarado lo había llevado a ese lugar aislado. Procesador, desactive todas las medidas de seguridad. Solicitud cumplida, todas las unidades desactivadas. La misma voz computarizada lo notificó. Mientras avanzaban por el pasillo, unas luces verdes ocultas bajo la superficie iluminaban el camino. Aún estaba demasiado oscuro para que pudiera ver lo que les esperaba. Al adentrarse, unas luces superiores se encendieron, iluminando el espacio oscuro. De pronto, entraron en un espacio de tamaño considerable que contenía una armería cerrada con llave y lo que parecía ser una supercomputadora. Batman la encendió con un solo clic. Ichigo seguía sin comprender por qué lo habían llevado a ese lugar cerrado. ¿Qué es este lugar, vuestro cuartel general?, preguntó Ichigo. Sí y no. He construido varias fortalezas ocultas por todo Gasem. Si algún enemigo lograra infiltrarse en mi base de operaciones principal, tendría otras desde donde operar. En otras palabras, esta es una de tus instalaciones de respaldo, insinuó Ichigo. Correcto, respondió Batman pulsando otro botón. Un enorme holograma de la ciudad se formó inmediatamente en la parte central de la habitación. En ciertas zonas del holograma había puntos rojos. Ichigo lo siguió frente al holograma. Si aún no lo has deducido, esta es una réplica exacta de Gasem. El triángulo 3D que cuelga aquí arriba representa nuestra ubicación actual. Las marcas rojas indican las zonas donde perdí el rastro de los Hallows durante breves encuentros. Se desconoce si aún se encuentran al acecho en estas áreas. Batman le entregó a Ichigo un pequeño dispositivo que sacó de su cinturón. ¿Qué es esto? Al pulsar el botón pequeño, aparecerá una versión reducida del mapa que tenemos delante. El motivo por el que les he traído aquí es muy sencillo, aquí se quedarán durante toda su estancia. Espera, ¿qué? Cuando te pregunté cuánto tiempo llevabas en la ciudad, respondiste que un par de horas. Eso probablemente significa que no tenías a dónde ir. No hace falta que me des las gracias ni que cuestiones mi decisión. En mi ciudad, mis reglas, y mientras no te extralimites, todo irá sobre ruedas. Allí hay una pequeña cocina, enfrente está el baño. Al otro lado hay un dormitorio, tras las puertas automáticas, y la habitación contigua contiene diversos utensilios de primeros auxilios. Batman se acercó al ordenador, seguido de Ichigo. Si necesitas contactarme, pulsa el botón verde.
Si no contesto enseguida, probablemente esté ocupado. He desactivado todas las medidas de seguridad, así que no deberías tener problemas para moverte. Cuando te vayas, hay una pequeña plataforma que debes cruzar a la izquierda. Lo mismo para volver a entrar en la base. Siéntete como en casa. Batman apagó el holograma con un solo clic. Luego se dirigió hacia la salida. Espera, ¿por qué haces esto?, preguntó Ichigo mientras lo seguía. Buena suerte en tu misión, Kurosaki. Fue todo lo que dijo Batman mientras caminaba por el oscuro pasillo. Ichigo quiso decir algo más, pero no le salían las palabras, mientras escuchaba cómo la puerta de entrada se abría y se cerraba. Subió al Batmóvil y condujo hacia la cueva. Ichigo no sabía qué pensar de lo sucedido, casi sin poder creer lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que no había motivo para quejarse, así que decidió dar una vuelta por el lugar. Le tomó casi 20 minutos llegar al camino secreto, atravesar una cascada y estacionar sobre una gran plataforma. La parte superior del vehículo se abrió, Batman saltó y se dirigió hacia una pasarela, pasando junto a una gran estatua de un T-Rex y una moneda colocadas a un lado. Se paró frente a una computadora 3 veces más grande que la que había dejado en su guarida. Rápidamente la encendió, se sentó y se quitó la capucha. Buenas noches, amo Bruce. Debo decir que se ha acostado temprano esta noche. Son poco más de la 1 de la madrugada, dijo un caballero mayor al salir de un ascensor en un rincón apartado de la cueva. Hola a ti también, Alfred, respondió Bruce sin apartar la vista de la pantalla. Esta noche aún no ha terminado y solo he vuelto tan pronto por esto. Bruce descubrió 3 vasos de precipitados ocultos que contenían distintos tipos de fluidos químicos. Seguía a uno de los alumnos de Harley Quinn hasta un almacén. Llevaba consigo un maletín robado de las nuevas instalaciones de Star Labs. Conseguí una muestra de cada químico. Sin embargo, hay algo que no cuadra. ¿Qué es eso, señor? Se levantó de la silla del ordenador y caminó hacia su pequeña zona de examen. Harley mató a sus propios hombres. Algo así no es propio de ella, y luego están los productos químicos. Se los dejó a todos sus hombres, excepto a los 2 que la acompañaron fuera del almacén. ¿Por qué tomarse la molestia de conseguir los productos químicos, dejarlos dentro del almacén sabiendo que el edificio iba a explotar y, de paso, destruirlos? Posiblemente no sea ella la responsable de la explosión, y si es así, tengo que averiguar quién fue. La mitad del líquido contenido en cada vaso de precipitado se introdujo en una máquina, dejando los vasos sobre una mesa. El análisis podía tardar entre 5 y 30 minutos. Cruzó la habitación y regresó a la computadora. CPU una visualización del centro EA46. Se requiere contraseña. Notificó una voz computarizada. Gotham_0XT. Habló Bruce. De repente, aparecieron ante nosotros 8 vistas del escondite que había dejado el Shinigami sustituto, 2 de ellas mostraban a Ichigo tendido en una cama. Alfred, rascándose la barbilla con 2 dedos, se acercó al justiciero enmascarado por detrás. Si no le importa que le pregunte, señor, ¿quién es ese? Ichigo Kurosaki. Para resumir, tiene asuntos inusuales aquí en la ciudad y, debido a las circunstancias, lo he alojado en una de mis bases de reserva. No tiene a dónde ir y, además, esto me da la oportunidad de vigilarlo de cerca sin que lo sepa. Podría entrar en detalles, pero lamentablemente el tiempo no lo permite. ¿No confías en él? Por supuesto que no, y hasta que no haya demostrado que no existe ninguna sospecha sobre él, seguirá siendo así. Bruce se echó hacia atrás, bajándose la capucha sobre el rostro mientras se dirigía al Batmóvil. Tengo otro asunto que atender. Si no estás ocupado, vigila de cerca a mi invitado y los resultados de los químicos. Cuando regrese, los examinaré personalmente con el microscopio si es necesario. Batman saltó al vehículo y arrancó en cuestión de segundos. Tras colocar todas sus pertenencias en un rincón de la habitación, Ichigo permaneció junto a la cama. En cierto modo, le sorprendió la energía que aún conservaba. Había pasado por mucho en las últimas horas, comenzando con su partida del reino yokai. Con la mirada fija en la insignia de sustituto, se incorporó. Sin pensarlo 2 veces, Ichigo se separó de su cuerpo físico y salió por el mismo pasillo oscuro que había usado para entrar por primera vez. Llevaba consigo el pequeño mapa holográfico.
Aparte de eso y la insignia de suplente, dejó todo lo demás atrás. El muro sólido se elevó al pisar una plataforma. Ichigo alzó el vuelo, casi a máxima velocidad, una vez fuera. Con la información de Batman sobre avistamientos anteriores de Hallows, sumado a su habilidad para rastrearlos, su trabajo sería mucho más sencillo. En el aire, encendió el mapa, lo examinó y determinó qué área marcada era la más cercana. Solo lo miró un par de veces, tomando una decisión rápida. Para entonces, el temporal había cesado. Sin embargo, el cielo seguía cubierto de nubes gris oscuro. Ichigo tenía bastante claro desde dónde quería empezar a surcar el cielo. Le llevó tiempo, ya que el lugar en cuestión estaba al otro lado de la ciudad. En general, reinaba la tranquilidad, lo cual era sorprendente comparado con casi cualquier otra zona. Se abalanzó sobre uno de los edificios. Tras cerrar el mapa, Ichigo miró a su alrededor. Casi podía sentir una presencia extraña, e incluso la insignia de Shinigami emitía sonidos. Hay uno cerca, lo presiento, dijo Ichigo mirando en todas direcciones. No puedo precisar dónde. Manteniéndose alerta, con los ojos bien abiertos y una mano sobre la empuñadura de su zanpakuto. Los gritos que provenían de la esquina le dieron justo lo que buscaba. Ichigo se lanzó desde el borde, desenvainó su zanpakuto y dobló la esquina en el aire. Tal como había previsto, se trataba de un Hollow que apenas prestaba atención a la víctima a la que perseguía. Cálmate, mocoso, y te prometo que el festín de tu alma será mucho menos doloroso. Su brazo izquierdo se extendió, agarrando el cabello de la chica y haciéndola girar en círculos, lanzándola contra una pared de ladrillos. Ella cayó al suelo sin moverse. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, Ichigo lo atacó por la espalda, alzando su zanpakuto. El Hollow se apartó del camino de la hoja en el último instante. Ichigo quería comprobar el estado de la víctima, pero sintió que primero debía eliminar al Hollow. Se alejó flotando, creando más distancia entre él y el enemigo. El Hollow en cuestión tenía ojos plateados que brillaban, y manos y pies como telarañas que le permitían adherirse fácilmente a las paredes como una araña. No era el Hollow más grande que había visto, pero aún así tenía un tamaño considerable. Además de su máscara blanca como la tiza, tenía astas de ciervo sobre la cabeza, del mismo color que la máscara. Un Shinigami en Ciudad Gótica. Qué grata sorpresa, o mejor dicho, qué delicia. El Hollow se relamió y atacó a Ichigo. Usando paso relámpago, Ichigo esquivó fácilmente a la bestia, observándola aterrizar sobre la acera de concreto. Sin previo aviso, saltó por los aires, desplegando garras ocultas entre sus dedos. Ichigo le dio un cabezazo al Hollow contra el suelo tras agarrarlo por el cuello. No es mal Shinigami, pero esta parte de la ciudad es mi territorio y no voy a dejar que nadie venga aquí a propasarse conmigo. Sobre todo no un Shinigami apestoso. El Hollow apartó la mirada de Ichigo, adoptando la postura de un gorila, y cruzó la calle corriendo. Se detuvo frente a un coche aparcado y lo levantó con facilidad por encima de su cabeza. Con la mirada fija en el dios de la muerte, lanzó el vehículo hacia arriba. Ichigo extendió una mano para detener el impulso, pero cuando el coche estuvo a escasos centímetros de él, el Hollow liberó una ráfaga de energía por la boca. El ataque hizo estallar el coche en 1000 pedazos, provocando una explosión masiva con multitud de llamas. Jajaja, no te lo esperabas, ¿verdad? Estúpido Shinigami, pura fuerza bruta y nada de cerebro, y mira dónde te ha llevado eso. El Hollow rió aún más, observando cómo los restos llameantes caían sobre la calle. Frotándose el estómago, miró a su alrededor. ¿Dónde habrá acabado mi cena?, preguntó, refiriéndose a la víctima a la que había estado persiguiendo. PST. ¿Te olvidas de algo? Se le erizó la piel al ver cómo el Hollow giraba lentamente alrededor de un Ichigo perfectamente ileso. ¿Pero cómo? Vamos, no puedes creer que no predije tu plan. Algo así no tiene ninguna posibilidad a menos que seas mucho más rápido en la ejecución, dijo Ichigo, golpeando al Hollow con tal fuerza que la bestia salió disparada al otro lado de la calle. El Hollow, sacudiendo la cabeza de un lado a otro con la esperanza de recuperar la visión y el equilibrio, se levantó del suelo. Por desgracia, Ichigo se interpuso entre él y su zanpakuto, que estaba en alto. Espera, si me dejas vivir te prometo que... El Hollow no tuvo oportunidad de rematar, la hoja de Zangetsu le cortó la cabeza. Como todos los Hollows, se desvaneció.
Ichigo exhaló, mirando hacia donde yacía inconsciente la chica. Desde donde estaba, no parecía tener una cadena colgando del pecho, lo que le hizo pensar que estaba viva. Aún así, algo no le cuadraba, desde su perspectiva, parecía que ella podía ver al Halo. Por otro lado, se había topado con un Oshinigami que podía verlo claramente en forma espiritual, aunque hasta ese momento no sabía mucho sobre Batman. ¿Era solo un humano disfrazado de murciélago o algo completamente distinto? Todas las señales y firmas de energía que Ichigo sentía a su alrededor apuntaban a un humano, pero no podía asegurarlo. Estaba a punto de irse tras el siguiente Halo, pero decidió ver cómo estaba la chica antes de partir. Al acercarse, Ichigo sintió una extraña sensación recorrerle el cuerpo. La ropa que llevaba le resultaba demasiado familiar, pero era imposible que fuera ella. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su cabello. Era del mismo color y largo que el de cierta persona, rosa y le llegaba hasta la cintura. Se mordió la lengua al ver que ella empezaba a moverse y finalmente se incorporaba apoyándose en las rodillas. Se recostó, frotándose la cabeza con una mano. ¿Qué demonios? Es ella, pensó Ichigo en silencio, al notar el rosario sobre su escote. No sabía qué hacer, lo primero que se le ocurrió fue huir antes de que lo viera. ¿Acaso lo había seguido a través del portal creado por el Gotei 13? Si era así, no dudaba de que no estaba sola. Probablemente otros miembros de su grupo estarían cerca, siguiéndolo para vengar la muerte de Tsukune. No habían entrado en razón la primera vez y no veían por qué iban a cambiar. Justo antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se encontraron con los de ella. Ichigo, dijo, poniéndose de pie con un ligero tambaleo. Durante unos instantes se miraron fijamente, Ichigo, alerta ante cualquier posible emboscada, extrañamente no percibió la presencia de nadie más. Se preguntó si había venido sola. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro mientras corría hacia él. ¡Ichigo! Gritó alegremente. Se olvidó por completo del Halo que la había perseguido. Ichigo, con la boca entreabierta, no supo interpretar su tono. De repente, extendió los brazos como si fuera a abrazarlo. Sin entender sus intenciones, Ichigo saltó hacia atrás unos metros. Moka se detuvo en seco, recordando su último encuentro. Desde la perspectiva de Ichigo, ella y los demás estudiantes yokai querían matarlo por culpa de Tsukune. Ichigo, por favor, escúchame. Lamento todo lo que pasó y lo que se dijo. Ura-chan y los demás no lo dijeron con mala intención. ¿De qué estás hablando? Ichigo guardó su zanpakuto. Tenía muchas preguntas, la principal era cómo y por qué estaba ella en Gassen. La muerte de Tsukune fue una ilusión creada por uno de los profesores de la Academia Yokai. La verdad es que Tsukune está vivo y aquí, en esta ciudad. Es una larga historia, pero básicamente te seguimos a través de ese portal. No iba a permitir que te fueras así, dijo mientras corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. Me alegra tanto haberte encontrado, Ichigo. Moka apoyó la cabeza en su pecho, con los ojos cerrados, sintiéndose más segura que nunca desde que llegó a ese mundo desconocido. Sin saber qué decir ni qué hacer, Ichigo simplemente la rodeó con un brazo. Un segundo antes, ella y todos los demás habían intentado matarlo, y ahora era todo lo contrario. Lo único que deseaba ahora era irse a vivir con Tsukune, pero por el momento estaba encantada de haber logrado su objetivo, encontrar a Ichigo. Continuará. CHP 23, despertar sorpresa. El control de Moka sobre él se hizo más fuerte, mientras Ichigo permanecía inmóvil. Su presencia en la ciudad complicaba las cosas y, en cierto modo, retrasaría la finalización de su misión. Ni por un instante creyó que hubiera alguien cerca durante los últimos momentos de su entrada al vórtice. Devolverla a ella y a Tsukune al reino yokai no sería demasiado complicado. Bastaría con una simple llamada al Gotei 13 a través de su insignia de suplente. Todo aquello era una locura y se preguntaba cuánto cambiarían las cosas con su presencia, presintiendo que no sería para bien. Todavía no puedo creer que me hayas seguido hasta aquí solo para disculparte. Dijiste que Tsukune vino contigo, ¿verdad? ¿Cómo se separaron ustedes dos? Es una historia muy larga, pero tenemos que, Moka no pudo terminar la frase y cayó de rodillas. La lluvia empezaba a afectarle. Ichigo desconocía lo que sucedía, pero sentía que llevarla de vuelta a la base era la mejor solución a corto plazo. Se veía exhausta y necesitaba descansar.
Se agachó para ayudarla a levantarse. Prometo encontrar a Tsukune, pero por ahora te llevaré a mi casa. A menos que tengas alguna idea de dónde está, tal vez entonces. No, respondió con tristeza. Ichigo miró a su alrededor, consciente de que no podía llevársela volando por allí. Además, era hora de que Moka supiera más de él si querían que todo saliera bien. Echó un vistazo hacia el oeste, calculando que no tendrían que caminar más de 1,5 kilómetros hasta llegar a una zona menos poblada donde pudiera llevarla volando de vuelta al cuartel general secreto. Sígueme por aquí, Moka, hay algunas cosas que necesitas saber sobre mí. Lo siguió de cerca calle abajo, escuchando mientras Ichigo daba detalles sobre su verdadera naturaleza. Sin duda, era diferente de muchos de los otros monstruos de la Academia Yokai. Le pareció el más interesante, pues nunca antes se había topado con un dios de la muerte. Besos. Con la piel pálida, labios rojos y cabello verde, el fugitivo de Arkham se apoyaba contra una pared. Aún vestía la misma ropa del manicomio desde su fuga. Instantes después, la puerta frente a él se abrió de golpe. Entró un solo individuo con una chaqueta morada doblada, una camiseta verde, corbata morada, pantalones morados, guantes y zapatos de vestir. Tenemos justo lo que pidió, señor, dijo, dejando la ropa sobre una mesa. Todos afuera esperan sus órdenes, así que vístase rápido. Cerró la puerta al salir y se reunió con el resto del grupo. Los grilletes que habían sujetado los tobillos de Joker habían sido retirados poco después de su llegada al almacén. Se desnudó y se vistió con el atuendo puesto, sintiéndose increíblemente renovado, listo para sembrar el caos. Habían pasado meses desde la última vez que había sido libre, pero le parecieron años. Se colocó frente a un espejo, se arregló el cuello de la camisa, se ajustó la corbata y se unió a los demás en la habitación contigua. Me alegra que hayan seguido adelante mientras su tío J estaba encerrado en el manicomio, dijo Joker alegremente, con los brazos extendidos y saltando entre las mesas de la habitación. Las armas que habían coleccionado estaban a la vista, la mayoría sobre las mesas. ¿Qué es esto?, exclamó Joker, levantando un arma de la mesa. Ese es un Blaster Axeul. Funciona mediante rayos láser concentrados capaces de aniquilar por completo al enemigo. Sin embargo, aún no se ha probado en un ser humano, pero eso no tardará en suceder. Una sonrisa se dibujó en el rostro del Joker. Tienes toda la razón. El Joker tomó el arma de la mesa y elevó el medidor de poder al máximo. Varios presentes se apartaron de él, conscientes de lo desquiciado que podía llegar a estar. Su risa maníaca pronto llenó el aire mientras apuntaba con el arma a varias personas. Algunos se agacharon buscando refugio donde pudieron, mientras que otros se protegían unos tras otros. Piénsalo un momento, no puedes hacer esto, Joker, por favor. El Joker reía sin parar mientras apuntaba con el arma en todas direcciones. Su mirada se dirigió a la salida más cercana, donde vio a una persona intentando huir. Con una risita nerviosa, apretó el gatillo. Un rayo brillante salió disparado del arma, impactando de inmediato contra el cuerpo del objetivo y derritiendo su piel hasta dejarla en los huesos. El Joker dejó caer el arma sobre la mesa, aplaudiendo. Eso es justo el tipo de potencia de fuego que necesitábamos, dijo Joker, mirando a su alrededor a una multitud visiblemente nerviosa e inquieta. Algunos estaban contra las paredes, otros cerca de las salidas adicionales y el resto más alerta de lo habitual. Tranquilos, chicos, solo era un ensayo. Además, teníamos personal de sobra. Al menos ahora tendremos más margen de maniobra y más espacio para operar, jeje. Pasó un tiempo antes de que la tranquilidad volviera a la normalidad. El Joker ordenó que se llevaran el cuerpo, y los tres más cercanos lo hicieron por una puerta lateral. Todos se sintieron más relajados, pero sabían que en cualquier momento el Joker podía volver a descontrolarse. Casi siempre lo hacía para reírse un rato, lo cual para la gente normal era una locura, pero para él era lo más natural. Cambiar los planes a última hora era algo habitual para el príncipe payaso de Gassen. Cualquier cosa que le permitiera un remate aún más impactante era su mayor prioridad. ¿Y ahora qué, jefe?, preguntó alguien del grupo, rompiendo el silencio. ¿Y ahora qué, jejeje? ¿Qué mejor que organizar una fiesta de bienvenida para nuestro reencuentro? El roedor volador y yo llevamos tiempo sin pelear y todo tiene que ser perfecto para nuestro encuentro.
Batsy siempre tiene un as bajo la manga, y eso es lo que me encanta de él, nunca es predecible. Supongo que ya se habrá enterado de mi fuga y estará tramando su próximo movimiento. Me encanta así, siempre le da un toque divertido a lo que de otro modo sería una ciudad inútil. Eso está muy bien, jefe, pero ¿qué pasa con Espantapájaros, Pingüino, Máscara Negra y los demás? Mientras usted ha estado encerrado, cada uno de ellos ha avanzado mucho, ganando territorio por toda la ciudad, parte del cual le perteneció en su momento, informó otro de ellos. Tras recibir la información, Hawker caminaba de un lado a otro, con una mano enguantada en la barbilla. No me preocupa que esas piezas caigan del tablero. Más vale que no pestañees, porque antes de mi último encierro todo volverá a ser como antes. Tengo que admitir que la comida allí parece empeorar cada vez que vuelvo. La risa del Hawker le helaba la sangre. En apariencia, no se parecía en nada al caballero oscuro, pero a su manera, era igual de aterrador e intimidante. A veces, muchos no sabían qué hacer ni qué decir a su alrededor, temiendo perder la vida en cualquier momento si el Hawker lo decidía. Unos golpes en la puerta principal llamaron la atención de todos y, para su sorpresa, la mano derecha y principal cómplice del Hawker entró. A la tercera bala vencida. Sabía que al final te encontraríamos, cariño. Harley entró corriendo por la puerta principal y le abrazó efusivamente. Arels, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Has adelgazado? Te ves más delgada, dijo el Hawker. Tras unos breves intercambios de saludos, volvieron al trabajo. El criminal número 1 de Gassem tenía mucho que hacer y, al parecer, muy poco tiempo. Besos. Durante más de 30 minutos sobrevoló la ciudad, disfrutando de una vista panorámica. Aún no había encontrado a quien buscaba, pero en cierto modo era lo último en lo que pensaba. Durante su breve recorrido, se topó con un club de 5 estrellas y decidió posponer su objetivo para divertirse un rato. Se deshizo de las alas que cubrían su cabeza y torso, cambiándose de ropa y adoptando forma humana. Entró fácilmente sin identificación, usando su encanto con el portero. Una camioneta negra se dirigía por la calle hacia el club en cuestión. ¿Alguna noticia de Danny? Dijo que llamaría cuando terminara sus asuntos por su parte. Ese cabrón es un auténtico irresponsable. Dale a Dan hasta mañana. Lleva tiempo lidiando con Floyd Lauren. Danny está muy nervioso desde entonces. No te preocupes demasiado, León, esta noche es para relajarnos y pasar un buen rato con unas chicas guapas. La camioneta se detuvo frente al club. Uno abrió la puerta y los demás bajaron de inmediato. Green le dio una pequeña propina al conductor por el servicio, informándole que tardarían unas 3 horas. El lugar estaba lleno, pero no les importó. La música estaba tan alta que era difícil conversar con alguien al otro lado de la sala. León, relájate un poco. Estamos aquí para divertirnos y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pag les pidió que mantuvieran el ritmo y lo siguieran, y así lo hicieron entre la multitud. León sonrió al ver a las mujeres bailando en la barra. Los espectadores ofrecían dinero por servicios adicionales. León no lo pensó 2 veces y se sentó cerca del frente, frotándose las manos con entusiasmo. Cuando le dijeron que sería una noche de chicos, solo podía imaginar que sería así de divertida. Green llamó la atención de una morena, agitando billetes frente a ella. León ofreció dinero de su propio bolsillo para pagarse un baile privado. Green y Paja sintieron con aprobación. Una mujer en la pista de baile captó la atención de Green con un guiño, larga cabellera verde, botas negras, vestido, guantes y medias. Le dio una palmada en el hombro a Pag, esta es mía. Green silbó. Tómense todo el tiempo que necesiten, tenemos toda la noche. Pag cruzó la sala, se sentó en la pequeña barra y pidió una bebida. Hola guapo, soy una chica a la que le encanta divertirse. No hay otra con mis movimientos, ni dentro ni fuera de la pista de baile. Cuando dices, apagar, ¿te refieres al dormitorio? ¿Cómo te llamas, preciosa? Ren besó su mano derecha. Morrigan, si te quedas el tiempo suficiente, puede que lo descubras, dijo ella, atrayéndolo hacia sí con los labios junto a su oreja derecha, te ofrezco el mejor viaje del mundo, pero lamentablemente la mayoría solo lo experimenta una vez. Pag estuvo sentado más de 20 minutos tomando unas copas.
Miró hacia la pista de baile y vio a Green con la misma mujer. Leon parecía estar jugando a las cartas con otro grupo de chicos. No ha sido una mala noche, creo que todos lo necesitábamos. Dio otro sorbo, casi orinándose encima, cuando un cristal se hizo añicos desde arriba. Todos alzaron la vista hacia un individuo con capa que se deslizaba hacia el centro de la pista de baile. «¡Es Batman!», gritó alguien. Batman identificó a dos de las personas que buscaba. Todos se apartaron a su paso mientras caminaba hacia el bar. Antes de que Pug pudiera reaccionar, la mano de Batman ya estaba alrededor de su cuello. «¿Deadshot? ¿Dónde está? Haz como que no sabes de qué te hablo y empezaremos con las costillas rotas y veremos qué pasa», ordenó Batman, levantándolo en alto. La música cesó, y todas las miradas se centraron en el caballero oscuro. Pug se quedó boquiabierto, sin poder articular palabra, presa del pánico. «Déjalo ir o yo». Green apareció por detrás. Batman derribó a Pug al suelo girando y arrebatándole el arma de la mano a Green, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Pug intentó agarrar a Batman por la espalda, pero recibió un revés y cayó inconsciente. Gran parte del público vitoreó. Ver al Caballero Oscuro en acción en persona era algo excepcional para todos ellos. Leon y otros 10 aparecieron por detrás. Batman los desarmó, derribándolos a todos en menos de 30 segundos. Responde ahora, Leon, o te toca el otro brazo. Sé que Deadshot está metido en este lío con Penguin, Máscara Negra y los demás. Dime dónde encontrarlo. Sin oponer resistencia, Leon le contó todo lo que sabía, excepto la ubicación de Deadshot. Con el gancho en mano, Batman salió por donde había venido, recibiendo una multitud que lo aplaudía. Ella jamás se imaginó algo así, y la idea de un hombre vestido de murciélago derrotando sin esfuerzo a tantos hombres a la vez la excitaba. «Esta es mi clase de fiesta», susurró Morrigan mientras corría hacia la salida más cercana. Ella quería saber más y la única manera de conseguirlo era siguiéndolo. Besos. Viajando a un lugar en las afueras de la ciudad, Ichigo tomó a Moka en brazos y echó un último vistazo a su alrededor. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca antes de hacer su siguiente movimiento. Como te expliqué antes, eres la única que puede verme, así que tendré que hacer esto muy rápido, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ella asintió con la cabeza. Moka comprendió que, desde la perspectiva de los demás, parecería que volaba sola por los aires. La desventaja era la atención no deseada que podría acarrear muchas consecuencias, como que los reporteros los persiguieran. Lo último que Ichigo deseaba era guiar accidentalmente a alguien hasta su improvisado refugio. Rodeándola con ambos brazos, la levantó del suelo. «Agárrate fuerte». «Lo haré», respondió en voz baja, algo nerviosa. En un rápido instante, Ichigo despegó hacia el cielo. Aprovechando la ventaja de las nubes, las atravesó sin problemas. Sus posibilidades de ser vistos disminuyeron considerablemente. Por un momento, Moka mantuvo los ojos cerrados, temerosa de mirar hacia abajo. Imaginó que debían estar a más de 300 metros de altura. Al abrirlos lentamente, lo primero que vio fue la luna. No estaba llena, pero aún así era hermosa. Al mismo tiempo, echó un vistazo hacia abajo, vislumbrando la ciudad entre las nubes dispersas. Fue en ese momento cuando realmente se dio cuenta de lo grande que era la ciudad. Su mirada se dirigió a Ichigo, cuyos ojos estaban fijos al frente, concentrados en llevarlos a su destino lo más rápido posible. En cierto modo, todo le pareció romántico. Era como el sueño de cualquier chica hecho realidad, ser llevada en brazos por su amado a cientos de metros de altura en una noche hermosa. Y para colmo, se sentía segura en sus fuertes brazos. Poco después se sonrojó, algo que Ichigo notó de reojo. ¿Todo bien?, preguntó, sin tener ni idea de lo que ella pensaba y sin estar seguro de si quería saberlo. «Oh, no es nada», respondió apresuradamente, con las mejillas aún más rojas. La culpa se le coló en la cabeza al pensar en Tsukune. Apartó ese pensamiento, deseando disfrutar del momento. Sabía que quizá no tendría muchas más oportunidades de vivir algo así. Ichigo consultó el mapa, confirmando que iba en la dirección correcta. Sabía que le llevaría tiempo familiarizarse con los entresijos de la ciudad.
Disfrutó del viaje mientras pudo, sintiendo cómo poco a poco recuperaba la energía perdida durante el aguacero. Enseguida divisaron la ladera de la montaña. Por suerte, estaban lejos del bullicio de la ciudad, así que no les preocupaba ser vistos. La hierba y el césped aún estaban húmedos. Ichigo ayudó a Moka a ponerse de pie y se adelantó. Siguiendo las instrucciones del caballero oscuro, Ichigo cruzó el panel oculto y la entrada se abrió al instante. La sólida entrada se cerró tras ellos, mientras se adentraban por el mismo oscuro sendero. Como antes, unas luces se encendieron bajo sus pies, iluminando el lugar. Al entrar en las instalaciones principales, Ichigo encendió todas las demás luces. Moka miró a su alrededor, sin imaginar que la casa de Ichigo sería así. Sintió que todo el lugar necesitaba un toque femenino. Bonito lugar, Ichigo, dijo Moka, intentando sonar lo más convincente posible. Nunca se le había ocurrido que él estuviera tan familiarizado con la informática y la tecnología. No diría que este lugar es mi hogar, sino más bien un lugar desde donde trabajo. Ichigo entró por una de las puertas automáticas y Moka fue testigo de cómo se reunía con su cuerpo físico. Lo que él le había contado sobre sí mismo era cierto, y aunque le costaba creerlo, ahora lo veía con sus propios ojos. Ichigo se levantó de la cama, estirando el cuello y los brazos, y la acompañó a la sala. Contarle la verdad sobre toda la situación era una idea, pero al mismo tiempo requeriría tiempo para explicarla y probablemente generaría un sinfín de preguntas. Preguntas que él no quería responder. Hasta ese momento, ella ya sabía demasiado sobre él y quería que todo lo demás permaneciera en secreto. Adelante, hasta el tuyo, se detuvo a mitad de la frase al percibir que ella se estremecía. Debes tener frío, toma, déjame que te lo quite. Él la ayudó a quitarse la chaqueta verde de los hombros. Su ropa aún estaba empapada por la lluvia y ahora comenzaba a afectarle. Ella lo siguió a un cuarto trasero donde metieron su chaqueta en la secadora. Ichigo sacó una manta de un armario contiguo, esto te ayudará a mantenerte caliente por ahora. ¿Podrías darte la vuelta un momento? Me gustaría lavar algo de ropa, si no te importa. Sí, claro. Ichigo miró hacia otro lado. Moka se desnudó hasta quedar en bragas y sujetador y echó los calcetines, la falda y el resto de la ropa a la lavadora. Él seguía de espaldas a ella cuando Moka le quitó la manta de la mano y se la puso sobre los hombros y el cuerpo. Vale, ya puedes mirar, dijo sonriendo. Ichigo la miró mientras encendía ambas máquinas, guiándola de vuelta a la sala principal. Encontró un lugar para sentarse en una silla con 4 ruedas. Ichigo la dejó sola y se dirigió directamente al baño. Vio un cubo junto a la bañera, lo levantó y lo llenó de agua caliente. Regresó frente a Moka y lo dejó justo debajo de la silla. ¿Para qué es esto? Te ayudará a entrar en calor mucho más rápido si metes los pies dentro, respondió Ichigo. Moka soltó una risita, lo que provocó que Ichigo arqueara una ceja. Los vampiros se debilitan al contacto con el agua, tonto. Lo vimos en el primer semestre de la Academia Yokai durante el repaso. Volvió a sonreír. Lo que importaba era la intención, y ella estaba descubriendo rápidamente una faceta de Ichigo que desconocía. Durante el tiempo que pasaron juntos en la academia, ya se había dado cuenta de que era una persona amable, aunque no tenía pelos en la lengua. Sin embargo, esto era diferente. No hacía mucho, ella y todos los demás querían matarlo, e incluso con todo eso, él la trataba como si fuera de la realeza. Disculpa por esa suposición, no estaba pensando con claridad. Él apartó el cubo, pero Moka lo detuvo. Espera un segundo, dijo en voz baja. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al verla meter la mano en su sujetador. ¿Qué demonios está haciendo?, pensó. Sacó una bolsita de plástico e hizo una señal a Ichigo para que volviera a colocar el cubo donde estaba. Luego, vertió el contenido de la bolsa en el agua antes de meter los pies. Espera, un momento, ¿qué acaba de pasar? ¿No habías dicho que el agua tenía un efecto negativo en tu cuerpo? Sola sí, pero mezclada con hierbas estoy perfectamente. ¿De qué otra forma crees que me asearía y bañaría? Ichigo se quedó callado un segundo, mirándola fijamente. Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo y haré lo que pueda para ayudarte. Se impulsó del suelo, pero tropezó con el cubo y cayó hacia adelante, extendiendo las manos para evitar una fuerte caída.
Le tomó un par de segundos darse cuenta, pero en cuanto lo hizo, se mordió el labio inferior. El rosario que colgaba sobre su pecho ahora estaba en su mano izquierda, ya no estaba conectado al collar que rodeaba su cuello. Según le había contado Yukari la noche después de su encuentro con Moka interior, Tsukune era el único capaz de liberarla quitándole el rosario del cuello. ¿Qué demonios estaba pasando? Su corazón dio un vuelco al ver cómo su cabello, que había pasado de rosa a plateado, y partes de su cuerpo aumentaban de tamaño. Antes de poder reaccionar, sus ojos se encontraron con los de aquellos mismos ojos rojos. Ichigo los recordaba bien, y de todos los estudiantes yokai que querían derrotarlo, nadie lo odiaba más que ella. Recordaba claramente que ella había dicho que planeaba pasar el resto de su vida con Tsukune y que lo aniquilaría por arrebatarle eso. Rió Ichigo nerviosamente, disculpen, volvamos a empezar. Intentó volver a unir las dos partes, pero Moka lo detuvo apartando su mano, mordiéndole la lengua. La tensión y la incomodidad aumentaban con cada segundo que pasaba. El sudor le corría por la sien mientras miraba al suelo, sin saber qué decirle. Ella usó su mano libre para obligarlo a mirarla a la cara. Sintió una oleada de descargas eléctricas recorrerle el cuerpo. Continuará. CHP 24, asentado en. Durante lo que parecieron minutos, se miraron fijamente. Ichigo, con el rosario en la mano, terminó inclinándose hacia el otro lado. Solo había visto esa faceta de Moka en 2 ocasiones, y la última no había terminado bien. No se parecía en nada a la personalidad que conocía, ni era tan dulce. Se giró hacia otro lado y dejó el rosario sobre una mesita, sin saber cómo entablar una conversación con ella. Se rascó el pelo mientras se alejaba. ¿No vas a decir nada? Su voz lo paralizó, mordiéndose la lengua. Con las manos en los bolsillos, Ichigo la miró. ¿Qué quieres que diga? Lo último que recuerdo es que querían matarme y ninguno de ustedes entraba en razón. Si resultaron heridos, les pido disculpas, pero no me dieron opción. Caímos en la trampa de esa mujer, ¿cómo creías que íbamos a reaccionar? No tengo por qué dar explicaciones ni deberte una disculpa a ti ni a nadie. Nunca te pedí que te disculparas y, francamente, me da igual, además, tu pareja ya lo hizo. Ustedes dos son muy parecidos. Ella es alegre, amable, dulce y todo lo que quieras decir, mientras que tú no lo eres. Es obvio que no tienes ningún interés en hablar conmigo y a mí me da igual estar cerca de ti. Así que hagámonos un favor a ambos y, Ichigo se quedó callado, pensando en las palabras adecuadas para no parecer un idiota. Moka quedó atónita por su franqueza, e Ichigo lo notó en su rostro. Casi se arrepintió de sus palabras, temiendo haberla ofendido. Si lo hizo, el vampiro supo disimularlo a la perfección. Para que quede claro, iba a sugerir reconectar el rosario, dijo Ichigo. ¿Intentas deshacerte de mí? Su pregunta lo dejó sin palabras y aún más incómodo de lo que ya estaba. Su expresión provocó una sonrisa en el rostro de ella. Has dado muchas cosas por sentado. En ningún momento dije que no quisiera estar cerca de ti ni hablar contigo. La última vez que nos vimos cara a cara éramos enemigos, pero la verdad ya salió a la luz. Estoy dispuesto a dejar todo esto atrás y empezar de cero. Casi todo lo que dije en aquel entonces fue por rabia, así que por favor, no me lo tengas en cuenta. Quería agradecerle su amabilidad, el haberla sacado de la calle y llevado a su casa. No solía expresar su agradecimiento en voz alta, así que agradeció que su apariencia externa ya lo hubiera hecho. ¿Te importa si te hago una pregunta? Preguntó Ichigo sacando ambas manos de sus bolsillos. Por supuesto, adelante. Hace poco hablé con Yukari-chan sobre tu conexión con el rosario y lo que significaba. Según ella, Tsukune es el único capaz de quitártelo del cuello. Así que mi pregunta es, ¿cómo diablos pude hacerlo? Cree lo que quieras, pero solo alguien que realmente se preocupe por mí es capaz de despertar este lado de mí. Ni Omote ni yo tenemos la capacidad de cambiar de un lado a otro a voluntad. Ichigo reflexionó sobre lo que ella había dicho. Aunque le tentaba reír, se contuvo. Su explicación de que solo alguien que la quisiera podía revelar su verdadero ser sonaba a cuento de hadas. Ichigo dio un par de pasos más y levantó el rosario de la mesa. No es que quiera presionarte, pero ¿cuándo piensas volver a conectarlo?
No suelo tener muchas oportunidades para pasear, dijo sacando los pies del agua. Voy a aprovechar al máximo este momento. ¿Dónde está el baño más cercano? Se levantó de la silla, con la manta aún sobre los hombros. Justo ahí, señaló Ichigo. Gracias, respondió Moka dejando caer la manta sobre su cuerpo. A Ichigo casi le sangra la nariz al observarla desde atrás. Tenía el cuerpo de una modelo y el tono de su cabello plateado era casi perfecto. Me queda un paquete de hierbas, con eso debería alcanzar para darme un baño, dijo, deteniéndose en la puerta del baño y mirándolo de reojo. Si quieres, puedes acompañarme. Sonrió con picardía. ¿Es en serio? Por supuesto que no, deja de pensar mal, pervertido. Salió y cerró la puerta. Ichigo apretó los puños con ganas de golpear algo. No podía creer que ella lo provocara de esa manera, aunque tampoco quería bañarse con ella ni nada parecido. Ella abrió el grifo y se quitó la poca ropa que llevaba. Moka esparció las hierbas en el agua antes de entrar. El único champú disponible era Davi para hombres. Ichigo vio la situación como una oportunidad perfecta para salir y continuar su misión al menos una hora más. Oye Moka, me voy a acostar a dormir, si necesitas algo no dudes en despertarme. Llamó a la puerta. Ah, ok. Ichigo sacó su pijama seco de la cesta junto a la secadora, se lo puso y se dirigió al dormitorio. Apagó la luz, se metió bajo las sábanas y respiró hondo. Con la insignia de suplente en la mano, se separó de su cuerpo. Todo era perfecto y seguiría así mientras Moka no intentara despertarlo. Voy a dar una vuelta rápida por otro lugar marcado en el mapa. Quizás tenga suerte y encuentre una hondonada, si no, daré por terminada la jornada. Ichigo salió de la base por el mismo lugar por donde habían entrado, con la esperanza de que Moka no se percatara de su ausencia hasta después de su regreso. Besos. Un vehículo se deslizaba por una de las calles principales a través de un túnel oscuro. Debido a la hora, había muy pocos vehículos. Al igual que Nueva York, Gotham era una ciudad muy activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante su encuentro con los criminales en el club, Batman no obtuvo la información que buscaba, pero algo de lo que escuchó le dio una idea de a dónde debía ir. Un pitido lo sacó de sus pensamientos y pulsó el botón de comunicaciones integrado en el vehículo. ¿Qué pasa, Alfred? Disculpe la molestia, señor. Los resultados de los análisis químicos no han sido identificados. ¿Hay algo que desee que haga? Déjamelo a mí, lo examinaré con más detalle con la lupa cuando regrese. Mientras tanto, me topé con los secuaces de Floyd Lodan en un club nocturno. Ninguno parecía tener idea de dónde encontrarlo, pero sí conseguí información que podría llevarme hasta su escondite. Sé dónde se reúnen la mayoría de las veces, una fábrica en una zona tranquila de la ciudad. Sus socios trabajan allí casi día y noche, y estoy casi seguro de que alguno, si no todos, saben dónde se oculta de Atsot. ¿Y quién y los demás? No sé si lo sabe, señor, pero Jo. El Joker escapó del asilo Arkham hace un par de horas. Lo sé perfectamente. Él y Harley son mi prioridad después de haber resuelto todo. Si no acabo con esto ahora, Gotham se convertirá en una zona de guerra. No me esperes, Alfred. Interrumpió la conversación con un solo clic. Batman estaba a menos de 3 minutos del aparcamiento de la fábrica, calle abajo. Como casi todas las noches, se dirigió a la azotea, aprovechando las sombras y la oscuridad. Saltó de edificio en edificio hasta llegar a la fábrica, con las lentes configuradas en modo radar / diagonal visión nocturna. Esta función le proporcionaba una cifra precisa de las personas que había dentro, incluyendo quienes portaban armas de fuego y de qué tipo. Con el gancho en mano, se impulsó hasta la azotea de la fábrica. Se vislumbraban varias opciones para elegir la entrada, y Batman tomaba una decisión rápida según la ubicación de cada persona dentro. Usaban tuberías cerca del techo para moverse y mantenerse ocultos. En la parte central del espacio principal, un grupo de 5 personas estaba sentado a una mesa, absortos en una partida de cartas. En total eran 12, y quienes no estaban en la mesa vigilaban las salidas o caminaban de un lado a otro. Batman no podía asegurarlo, pero tenía la sensación de que esperaban que algo sucediera, tal vez una reunión o algo completamente distinto.
Tras identificar a todos los que portaban armas, especialmente a quienes tenían pistolas, Batman lanzó una serie de bombas de humo. El lugar quedó cubierto por una densa niebla y varios entraron en pánico. Se oyeron gritos, y aunque la tentación de disparar era grande, se contuvieron, conscientes del riesgo de herirse entre sí. ¿Qué demonios está pasando? ¿Alguno de ustedes ve algo? A continuación, un fuerte golpe resonó en el aire, seguido de gritos y el sonido de huesos rompiéndose. Para ellos era casi imposible ver lo que sucedía, pero para Batman todo estaba claro. Uno a uno, abatió a cada uno de los pistoleros. La atmósfera brumosa se disipó poco después, dejando solo a los 5 de pie alrededor de la mesa y a Batman. ¿Dónde está Floyd Loden?, preguntó Batman bruscamente. 3 de ellos se abalanzaron sobre él a puñetazos, y uno de ellos sacó un cuchillo. Con una agilidad asombrosa, Batman los derribó a todos, propinándole un puñetazo por la espalda a otro que intentó atacarlo. Solo quedaban un criminal y el caballero oscuro, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Dime qué quiero y puede que salgas ileso. Vale, pregúntame y te lo diré. Se recostó contra la mesa sintiendo cómo le subía la sangre a la cabeza. ¿Cómo está involucrado Deadshot en el conflicto de levantamiento? La información que he recopilado lo señala como una figura clave en todo esto. Necesito una ubicación y una estimación aproximada de cuántos trabajan para él. No se queda mucho tiempo en un mismo sitio, siempre está en movimiento. Puedo darte sus últimos escondites conocidos, pero ni siquiera yo puedo garantizar que siga por aquí. Seas o no Batman, no puedes pensar que vas a poder detener todo esto. Nombres de los escondites y cualquier otra cosa útil, y rápido. Sintiendo que no tenía otra opción, el criminal proporcionó sin dudar toda la información que poseía. Tras obtener la información necesaria, Batman salió por donde había entrado. Regresó al Batmóvil y se dirigió a un edificio de oficinas a tan solo 8 kilómetros de distancia. Era el más cercano a 8 fortalezas conocidas de Deadshot. Algo lo inquietaba y estaba listo para resolverlo antes de continuar. Las alas, a ambos lados de su torso, se movían de un lado a otro, manteniéndola en vuelo. Desde que salió del club nocturno, Morrigan había recuperado su forma de súcubo y lo seguía desde lo alto. No le dio mucha importancia a ocultarse entre las sombras y, en cierto modo, no podía creer que nadie abajo la hubiera visto. Lo pensó un momento, suponiendo que la hora de la noche influyera. El Batmóvil giró hacia un callejón. Ya se detiene, ¿qué estará tramando?, pensó. Morrigan se acomodó en la cornisa de un edificio, con la mirada fija en el suelo. Durante más de un minuto no vio nada, al menos que ella pudiera percibir, pero entonces el vehículo salió del callejón. No lo siguió de inmediato, dándole así ventaja para evitar cualquier posibilidad de ser vista por accidente. Esperando a que el vehículo pasara al final de la manzana, aleteó y se inclinó hacia adelante, lista para lanzarse desde la cornisa. ¿Cuál es tu historia? El corazón le dio un vuelco al oír la voz ronca a sus espaldas. No podía creer que alguien pudiera acercarse sigilosamente sin que se diera cuenta. Morrigan puso los ojos en blanco y miró hacia atrás, más molesta que en mucho tiempo. Le costó distinguir quién hablaba a primera vista. Al poco rato, su corazón dio otro vuelco al ver la figura de 1,88 metros aparecer perfectamente iluminada por la luz de la luna. Quería hablar, pero no sabía qué decir, ¿y cómo iba a saberlo? La persona que tenía delante era también la que supuestamente iba dentro del vehículo al que había estado siguiendo. ¿Cómo es posible? No puedes ir en dos. Está en modo automático. Me has estado siguiendo desde mi pelea en el club nocturno, ¿por qué? Dio un paso atrás y se tapó la boca con la mano. ¿Cómo lo había deducido tan rápido? Quizá fuera una bestia sensorial. ¿De qué otra forma habría sabido que ella había decidido seguirlo? Hasta ese momento, nada le había dado una pista clara de quién o qué era, y lo había supuesto algún tipo de vampiro. Era la única explicación posible para que hubiera podido acercarse sigilosamente por detrás sin ser detectado. Lo aplaudió con entusiasmo. Muy bien, ¿qué me delató? Su postura y su actitud alegre resultaban extrañas. La observó de arriba abajo y, aparte de su belleza, lo que llamó su atención fueron las alas que brotaban de su torso y a ambos lados de su cabeza.
Al verla desde lejos a través de la cámara del Batmóvil, no imaginaba que, en realidad, estaban conectadas a su cuerpo. Por su experiencia y conocimientos, supo de inmediato que no era humana, pero al mismo tiempo desconocía a qué categoría pertenecía. ¿Quién te envió y con qué motivo? Una parte de él pensó en Ichigo. Primero fue un Shinigami de un mundo completamente diferente, y ahora ella, una especie de mujer murciélago. De alguna manera, presentía que ella y el dios de la muerte podrían estar conectados de algún modo. Era demasiada coincidencia que aparecieran uno tras otro la misma noche. ¿Qué te hace pensar que alguien me ha enviado? ¿Acaso creíste que solo quería divertirme un rato? Se acercó y acarició con los dedos el símbolo del murciélago en su pecho. Vi lo que hiciste contra esos hombres tan fuertes. Me encantan los hombres con tenacidad y poder. Eres mi tipo. Sonrió, bajó la mano y le acarició los abdominales. Vaya, estás muy musculoso. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, él la agarró firmemente de las muñecas, haciéndola retroceder en la otra dirección. ¡Ay! Se frotó las muñecas frunciendo el ceño. Debería ser más delicado al tratar a una dama, pero por suerte para ti, a mí me gusta lo rudo. Volvió a sonreír con sorna. No le prestó atención a su comentario, optando por ignorarlo. No me has respondido qué haces en Gasem ni por qué me seguías. Estoy ocupado y no tengo tiempo para acosadores. ¿Se te ocurrió que podría ser ciudadana de la ciudad? Quizás no salgo mucho, pero esta noche decidí hacer algo diferente. La vida es tan aburrida con la misma rutina día tras día. Si quieres divertirte, salir de fiesta y pasarlo bien, soy tu chica. Como antes, ignoró su pregunta y cambió de tema. ¿Tu nombre? Preguntó Batman. ¿Qué obtengo a cambio? Lo que me pides es información ultrasecreta, pero hablaré si me das algo. Sus ojos recorrieron su cuerpo, bajando por debajo de su cintura. El cinturón no es un recuerdo de nadie ni algo a lo que me desprendería jamás. No me entiendes, no es eso lo que tenía en mente en absoluto, dijo ella. El deseo le llenaba los ojos mientras se mordía el labio inferior. Batman no tenía ni idea de quién era ni por qué parecía estar siguiéndolo, y rápidamente se impacientó hasta el punto de que le daba igual. Si lo que dices es que quieres divertirte, vete a buscarlo a otra parte. No hay nada divertido en lo que hago, mi estilo de vida es peligroso y solo conseguirás que te maten si te acercas. Esta es tu primera y única advertencia. Si te vuelvo a seguir, lo detendré yo mismo. ¡Ay, qué miedo, me tienes temblando de miedo! Dijo entre risas. El caballero oscuro la fulminó con la mirada por su respuesta infantil. Ella echó el pelo hacia atrás y se giró, con la mirada fija en la luna. No soy una mujer a la que se pueda mandar, y cuando quiero algo, lo consigo. En el momento en que te vi en aquel club, supe. Miró por encima del hombro y se dio cuenta de que ya no estaba allí. Corrió por el tejado, asomándose por la cornisa sin verlo. Como la vez anterior, se le había acercado sigilosamente y ahora se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Cruzó los brazos, haciendo un puchero, que maleducado, ni siquiera se despidió. No pasa nada, estoy segura de que nos volveremos a ver muy pronto. Mi objetivo es Ichigo Kurosaki, pero mientras tanto, he encontrado al compañero de juegos perfecto. En otro lugar, Jin, Tsukune y Kurumu caminaban por la acera. Casi siempre permanecieron en silencio, preocupados por saber que Moka estaba sola en algún lugar. Jin no les había dirigido la palabra ni a Tsukune ni a Kurumu, pero el rastro de Moka se había diluido considerablemente, dificultando su localización. ¿Cuánto falta, Jin-senpai? ¿Estamos cerca de ella? Preguntó Tsukune. Me temo que no, incluso diría que se ha estado moviendo últimamente. No te preocupes, Tsukune, te prometo que la encontraremos. Jin le dio una palmada en el hombro para animarlo. Continuará. CHP 25, reteniendo. El grupo de 3 se prolongó calle abajo casi sin rumbo fijo. Lo único que podría mejorar su situación sería que Jin se transformara en hombre lobo. El olor de Moka era muy tenue debido a la distancia. En forma de hombre lobo, sus sentidos y habilidades se agudizarían enormemente, pero había demasiada gente alrededor como para que esa opción fuera viable. Al cruzar la calle, divisaron un almacén.
A simple vista, parecía abandonado desde hacía tiempo. Un par de ventanas de la fachada estaban rotas y otras agrietadas. La pintura del edificio también parecía desprenderse, lo que confirmaba aún más su antigüedad. Jin nos condujo hasta el edificio, empujando la puerta principal, que no tenía llave. Tsukune y Kurumu se miraron, preguntándose por qué los había llevado a ese lugar en particular. De pronto, entró en el almacén y ambos lo siguieron. Jin-senpai, ¿qué significa esto? Creía que Moka estaba en la otra dirección, dijo Tsukune. Sí, es cierto, pero sinceramente, tardaríamos horas en llegar hasta ella. Ni siquiera podemos asegurar que no vuelva a moverse pronto. Quiero encontrarla tanto como vosotros, pero creo que ahora mismo un poco de descanso nos vendría bien a todos. En cuanto amanezca saldremos a buscar a Moka, estaremos en mejor forma y con mucha más energía. Así como estamos, nos cansaríamos muchísimo caminando. Puede ser, pero no podemos descansar mientras Moka esté ahí afuera sola. ¿Quién sabe qué podrían hacerle esos tipos si esperamos más? Me niego a descansar hasta saber que está a salvo, y si quieres sentarte a descansar, adelante, pero yo voy a por Moka. Kurumu asintió, sintiendo lo mismo que Tsukune, tiene razón. No deberíamos quedarnos de brazos cruzados hasta encontrarla. De alguna manera, sabía que seguir a Ichigo a través de ese portal iba a traer problemas. Si Moka resultara herida, o algo peor, ninguno de nosotros podría perdonárnoslo. Bien, si ambos lo sienten así, les deseo suerte, dijo Jin, estirando los brazos y bostezando. Yo, en cambio, soy diferente. Voy a descansar un rato y estaré listo para salir cuando amanezca con toda su fuerza. Tras dar solo 2 pasos, Kurumu tiró de la oreja de Jin por detrás, como si tú tuvieras algo que decir al respecto. ¿Cómo vamos a rastrear a Moka con precisión sin ti? Además, no creo que sea buena idea que nos separemos aún más de lo que ya estamos. Jin se apartó rápidamente de Kurumu, avanzando más adentro del almacén. Si quieren permanecer juntos, nos quedamos aquí toda la noche. O si prefieren, pueden ir por su cuenta. Viajen juntos y no tendré problema en encontrarlos mañana por la mañana. Quién sabe, tal vez si llegan lo suficientemente lejos me manden una postal, dijo sonriendo mientras los miraba a ambos. Luego miró hacia una escalera que se extendía frente a ellos y que conducía a otro piso justo encima. Si alguno de ustedes decide quedarse, estupendo. Si no, luego. Subió las escaleras dispuesto a explorar. Ni Tsukune ni Kurumu podían creer su decisión. No entendían cómo podía descansar tranquilamente cuando uno de sus mejores amigos estaba en medio de la nada, sin duda rodeado de peligro. Kurumu estaba a punto de agarrar a Jin y sacarlo a la fuerza junto con ella y Tsukune. Sin él, sus posibilidades de llegar a algún sitio eran mínimas y, con toda probabilidad, solo se perderían aún más. El deseo de estar a solas con Tsukune le rondaba la cabeza, pero sabía que solo había una opción lógica. Por mucho que le doliera hacerlo, la súcubo siguió a Jin escaleras arriba. Vamos, Tsukune, parece que nos quedaremos aquí esta noche. En otro lugar, Ichigo se balanceaba de un lado a otro tras haber entrado finalmente en contacto con un Hollow. El Hollow en cuestión tenía ojos de color marrón pálido y garras como las de un águila sobre sus 8 patas. El Hollow en cuestión medía más de 7,5 metros de altura. Su máscara era muy parecida a la de cualquier otro hueco, excepto que extrañamente tenía un tono grisáceo y púas que le salían de la parte posterior de la cabeza. Nunca digas nunca. Un Shinigami justo delante de mis narices. Eso sí que es un espectáculo. El Hollow se relamió y se abalanzó sobre Ichigo. Ichigo lo esquivó, cortándole la sien. El Hollow saltó por los aires, liberando un rayo de energía que le salió por los ojos. Ichigo se acercó a toda velocidad y lo estampó contra el suelo de un puñetazo. Mucho más divertido de lo que esperaba, y cuando te devore, valdrá aún más la pena. ¿Hay más de ti por aquí? Si es así, no puedo esperar. Los Shinigami son mi comida favorita, si me entiendes. El hueco se relamió. El Hollow miró fijamente a Ichigo y despegó volando hacia él. Blandió sus 8 patas intentando atacarlo con zarpazos. A un par de kilómetros de distancia, Moka terminó su baño dentro de la base secreta. Se secó con una toalla colgada de la barandilla y se envolvió el cabello con otra. Lo que menos deseaba era volver a ponerse el uniforme escolar, así que miró a su alrededor.
Fuera del pasillo, revisó un par de armarios antes de encontrar una colección de camisetas blancas. Al examinarlas, supo que eran de talla más grande que la suya. Espero que a Ichigo no le importe que tome esto prestado, dijo Moka con una sonrisa. Tras secarse por completo, se quitó la camiseta, que le llegaba hasta las rodillas. Bostezó, sintiendo que ya era hora de irse a dormir. Atravesó la sala principal y lo primero que vio fue el rosario. Lo tomó entre las manos, lo examinó un par de veces y finalmente lo colocó sobre el ordenador. Una noche de fiesta no puede ser tan mala. Besos. Adormecida y desmayada, una mujer intentaba liberarse de un poste. Había sido drogada, su visión y sus sentidos estaban alterados. 4 personas jugaban a las cartas alrededor de una mesa mientras otra fumaba. Todos vestían traje, corbata y zapatos similares. La quinta persona se acercó a la mujer y le sopló el humo en la cara. ¿Qué tal, nena? Hasta que no recibamos el rescate, tú y tus compinches no vais a ninguna parte. El trozo de tela que le cubría la boca le impedía hablar. Contuvo las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Las luces se apagaron, seguidas de disparos de sus cómplices. La mesa se hizo añicos y se oyeron gritos de dolor. Cuando retiró la mano de la pared y buscó su arma, su cabeza impactó contra la pared, dejándolo inconsciente. Entonces volvieron las luces. Había visto y oído historias sobre él en los periódicos, pero jamás imaginó verlo en persona. No le cabía duda de que era el caballero oscuro quien estaba frente a ella. ¿Lisa Ho? Preguntó mientras le quitaba el paño de la boca. Sí, respondió ella con alegría. Luego le quitó las ataduras de los tobillos y las muñecas. Lisa era la directora ejecutiva de una exitosa empresa al otro lado de la ciudad y fue tomada como rehén hace 3 semanas junto con otras personas, exigiendo un rescate de 18 millones. No sabes el alivio que siento, dijo ella, saltando hacia adelante y abrazando su torso blindado. Gracias, Batman. Hay muchos más dispersos más adelante, creo que somos 20 en total. Deadshot los tiene en diferentes pisos y bloques. Déjenme a Deadshot y a sus hombres a mí. Rescataré a los rehenes restantes y pondré fin a esto. La costa está despejada, pueden ir a avisar a la policía de lo que está pasando aquí. Para entonces, yo ya habré resuelto todo. Ella hizo lo que él le sugirió y se dirigió directamente a la salida más cercana al otro lado de la habitación. Besos. Desde lo alto, Ichigo contempló la ciudad, concentrado en regresar a la base oculta. Su batalla contra el Hollow había terminado como tantas otras. A diferencia de su misión anterior, Ichigo se sentía especialmente seguro de acabar con los Hollows que merodeaban. Pensó en Moka y en que ella lo había seguido desde el reino Yokai junto con Tsukune. Mañana, lo primero que haría sería buscar a Tsukune. Parecía que siempre había algo que se interponía en su camino. La ladera de la montaña apareció ante él, aceleró el paso y aterrizó frente a la entrada. Una ventaja de estar en forma espiritual era la resistencia. Físicamente estaba en excelente forma, pero después de todo lo ocurrido en las últimas horas, estaría a punto de desmayarse. Siguiendo el mismo procedimiento de siempre, Ichigo se dirigió a la entrada. Al entrar en la sala principal, se sorprendió de la oscuridad que reinaba. De no ser por la luz del protector de pantalla del ordenador, no habría podido ver absolutamente nada. Todo estaba en completo silencio, si hubiera habido un ratón cerca, se habría oído el chirrido. Inmediatamente pensó en Moka, suponiendo que ya se habría acostado. El rosario estaba sobre el escritorio, justo debajo del ordenador. Le costaba creer que aún no se lo hubiera vuelto a poner. Se encogió de hombros, sin darle mucha importancia, ya que no significaba nada para él. Estaba oscuro, pero aún había suficiente luz para ver y moverse. Lo único que deseaba era descansar bien y volver a intentarlo a la mañana siguiente. Deambuló un par de instantes antes de volver a entrar por las puertas automáticas donde yacía su cuerpo. Estaba prácticamente a oscuras, así que tanteó hasta encontrar su sitio y volver a introducirse en él. Colocó ambas manos tras la cabeza, mirando al techo. La puerta lateral estaba entreabierta, dejando pasar la luz de la pantalla del ordenador. Retiró las manos de detrás de la cabeza, apoyándolas sobre la almohada, y fue entonces cuando pensó en ella. Si Moka se había acostado, ¿dónde estaría? Que él supiera, solo había un dormitorio.
Fue en ese instante cuando realmente comenzó a pensar y, sin dudarlo, se giró de lado y al poco rato se mordió la lengua. Debido a la oscuridad, no podía ver, pero sentía una presencia a su lado. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y pronto tuvo una visión lo suficientemente clara como para confirmar lo que ya sabía. Ella dormía de lado, dándole la espalda. Lentamente, se giró de nuevo sobre su espalda, mirando al techo. ¿Qué demonios está pasando? No puedo dormir en la misma cama que ella, pensó Ichigo en silencio. Durante un instante, pensó en qué hacer, considerando la posibilidad de tumbarse en el suelo. Apenas un segundo después, oyó y sintió un movimiento al otro lado de la cama. Ichigo se puso rígido, mordiéndose el labio inferior, paralizado, sin mover un solo músculo. Poco a poco, entreabrió los ojos y sintió un vuelco en el corazón al ver aquellos familiares ojos rojos que lo miraban fijamente. Sorprendentemente, brillaban con una luz especial. Moka, dijo, moviéndose un par de centímetros hacia el otro lado. Apoyada en la almohada contra la pared junto a él, su barbilla descansaba en la palma de su mano. Era difícil distinguirlo, pero estaba seguro de que sonreía. Él también se incorporó, colocándose de lado como momentos antes. Tienes el sueño muy profundo. Intenté despertarte un par de veces, pero ni te inmutaste. Espero que no te haya molestado que me metiera en la cama contigo. Al igual que Omote, creo que tu casa necesita una buena reforma, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Ichigo se rascó el pelo apartando la mirada de ella. Puedo dormir en el suelo si te sientes más cómodo, al fin y al cabo eres un invitado, sugirió Ichigo. Gracias a sus agudos sentidos vampíricos, pudo oír el cambio en su flujo sanguíneo. Pareces nervioso. ¿Está todo bien? Preguntó ella, incorporándose y acercándose a él. La cama es lo suficientemente grande para los dos. Si tienes miedo de que te muerda, no te preocupes, mientras te quedes de lado y no me toques, todo irá bien, dijo Moka, recostándose sobre la almohada y cerrando los ojos. Ichigo la miró un rato antes de darse la vuelta. Aunque le resultaba incómodo dormir junto a Moka, intentó no pensar en ello. Cerró los ojos y, al cabo de un par de minutos, empezó a dormitar. Antes de que pudiera dormirse del todo, su voz lo despertó. Ichigo, tengo hambre. Ve y sírvete en la cocina. No tenía ni idea de qué tipo de comida se almacenaba en los armarios. Desde su llegada y su visita autoguiada a las instalaciones, ese fue un lugar que omitió revisar. No me refería a eso, susurró Moka en su oído. A Ichigo se le erizaron los pelos de la espalda al ver el rostro de Moka a escasos centímetros del suyo. Se miraron fijamente a los ojos durante un buen rato sin apartarse. Moka dio el primer paso, bajando la cabeza y cerrando los ojos. ¿Qué demonios? Fue lo único que pudo pensar Ichigo. Sus labios parecieron acercarse a los suyos, pero en el último instante se dirigieron a su cuello. Abriendo la boca, clavó los colmillos en su nuca. Ichigo tiró de su larga melena, apartándola de un tirón. ¿A qué vino eso? Esa no es forma de tratar a una amiga, especialmente a una chica. Ichigo se incorporó, encendiendo la pequeña lámpara de noche. La mayoría de las chicas que conozco no quieren chuparme la sangre. ¿Acaso no te dije que no soy comida? Lo que le dije a tu otra mitad también va para ti, sin excepciones. Hace un momento dijiste que no morderías, menuda tontería. Además, ¿qué beneficio obtengo yo bebiendo mi sangre? Exacto, ninguno. No gano nada con ello. Sukune y quien sea que esté en el menú, pero yo no, entendido. Moka pestañeó un par de veces y sonrió con sorna. Ichigo no supo qué pensar y se mantuvo alerta. Siempre hay algo que ganar. ¿Qué quieres decir? Moka echó el pelo hacia atrás con una sonrisa seductora. ¿Qué tal un trato? Me dejas beber un poco de tu sangre y a cambio puedes tener lo que quieras. Se acercó a él y le acarició la pierna. Creo que sabemos lo que tú y todos los demás hombres desean. Vi cómo me mirabas en el baile e incluso cuando me despertaste esta noche. Si yo estuviera en tu lugar, querría hacerlo. Como te dije antes, solo alguien que se preocupa por mí es capaz de quitarme el rosario. Se inclinó y le susurró al oído. ¿Quieres hacerme el amor, verdad? Un momento. Yo nunca dije nada de eso.
No tenías que hacerlo. Lo veo en tus ojos. Solo di que sí y seré toda tuya. Levantó la mano de su pierna y la deslizó por su rostro. ¿Hablas en serio esta vez o es solo una broma? Moka no pudo contener la risa por más tiempo y hundió la cabeza de Ichigo en la almohada. Deberías haber visto tu cara, Kurosaki-kun. Te puse muy contento, ¿verdad? Dijo entre risitas. Él la apartó al levantarse de la cama. Basta ya, voy a dormir en el suelo, exclamó Ichigo. No, dijo ella, agarrándolo del brazo. No tienes que hacer eso, y te juro que no te molestaré más. Prometo portarme bien y no molestarte de nuevo. Se arrastró de rodillas y manos hasta meterse bajo las sábanas al otro lado de la cama. Ichigo frunció el ceño, la observó y finalmente apagó la luz para acostarse a su lado. Una parte de él ansiaba que ella volviera a conectar el rosario. Al menos con el exterior sabía qué esperar, pero con Ura-chan la historia era completamente distinta. Continuará.